hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Damos gracias al Señor por el privilegio, la oportunidad que nos permite de estar en estos medios para enviar una palabra de Dios, para predicar la palabra del Señor. En esta hora les saludo en nombre de la iglesia a la cual pastoreo, la Iglesia Universal de Jesucristo, en el Trigal de las Piedras. Para la gloria del Señor estamos pastoreando esta iglesia. Corresponde al nombre de Yanira Sánchez, y junto con mi esposo Elio Figueroa adoramos al Señor y servimos al Señor. Mis saludos a toda la congregación, a cada persona que nos escucha a través de estos medios. Puede seguirnos a través de nuestra página IUJ Garden. Allí siempre encontrará palabra fresca, palabra edificante, palabra de Dios. En esta hora voy a predicar un mensaje que el Señor ha dado a mi vida, un mensaje hermoso bajo el tema transiciones. Y antes de entrar a la palabra del Señor, yo quiero orar en esta hora. Al final quiero orar por las peticiones que me han venido dando, gloria a Dios, a través de los mismos medios, peticiones de oración. En esta hora yo quisiera orar para presentar esta palabra que ha de ser impartida, palabra del Señor. Y quisiera que estemos en comunión, que preparen sus sentidos. Si están en un sitio ocupado o alguna distracción, váyase a un sitio cómodo donde puedan recibir esta palabra, que esta palabra penetre en su mente y en su corazón, la atesore para poder ponerla en práctica. En esta hora vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos entregas en esta hora, Dios mío, de predicar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, Señor, acudimos a tu presencia en esta hora, reconociendo que tú eres nuestra guía, que tú nos das, Señor, y nos das todo aquello que necesitamos para poder vencer, Dios mío, cada circunstancia que se presente en medio de nuestras vidas, Señor amado. En esta hora te pido, Dios, que tú sensibilices, Señor, los sentidos, los corazones, Señor, de cada persona que escuche esta palabra, Dios mío, que ha de ser impartida en esta hora. Dios mío, úsame, Dios mío, como esta voz tuya, Señor, que no sean, Dios mío, palabras dirigidas por mi propio entendimiento, sino palabras dirigidas por tu Espíritu, Señor. Señor, que harán el efecto en cada corazón, en cada vida, Señor. Espíritu de Dios, en esta hora, Dios amado, Dios, hemos adorado al Señor, hemos adorado tu nombre a través de cada alabanza, Señor. Pero en esta hora te pedimos, Señor amado, que seas tú, Señor, obrando milagros, proezas, Señor, a través de tu palabra, impartiendo fe, Señor, aquel que está carente de ella, Dios amado, rompiendo cadenas, Señor, a través de tu palabra, aquel que se encuentra atado, Dios mío, libertando corazones cautivos, Señor amado, salvando vidas, Señor, en esta hora, Espíritu de Dios, Señor amado, glorifícate en esta hora, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén y amén, gloria a Dios. En esta hora estaremos predicando bajo el tema transiciones, y que me gustaría que fueran buscando la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Libro de Primera de Reyes, capítulo 19, y estaremos considerando desde el versículo 1 al versículo 15. Libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 15. Sí, vamos a leer mucho en esta hora, pero en esta hora vamos a permitir que sea el Espíritu Santo obrando en esta hora.
La palabra del Señor dice: a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí, a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Entonces, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas de delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Aleluya. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. Palabra de Dios en esta hora. Bien, estaremos predicando bajo el tema transiciones. La palabra transición significa estado intermedio entre uno más antiguo y otros que se llega en un camino, y otro que se llega en un cambio, Estado intermedio entre uno más antiguo y otro que se llega en un cambio. O sea, es ese periodo, la transición se le llama a ese periodo de cambio entre uno más antiguo hasta uno nuevo, versión Yanira, ¿verdad? Más entendible. Estoy refraseando la definición para que la podamos entender mejor. Ese periodo que existe desde un estado antiguo hasta un nuevo estado. Entonces, vemos que las transiciones son necesarias en medio de la vida del creyente. Las transiciones son necesarias en medio de la vida del cristiano. ¿Por qué son necesarias? Porque la palabra dice que Dios nos lleva en un estado de gloria en gloria. Estamos en medio de procesos, diferentes procesos, desde el momento que decidimos creer en el Señor Jesucristo
el ser humano entra en un proceso de transformación, en un proceso de santidad, en un proceso de cambio que requiere muchos cambios en medio de nuestra vida física, en medio de nuestra vida emocional, en medio de nuestra vida espiritual. Cambios que son necesarios, como dije anteriormente. En esta hora vamos a ver las transiciones que vivió el profeta Elías. Y la transición de la cual vamos a hablar en esta hora es una transición que fue necesaria que Elías viviera, transición que afloró y manifestó en él una serie de rasgos que hoy podemos tomar para aprender de cada uno de ellos, porque todo lo que está en esta palabra es para edificar nuestra vida, para corregirla, para instruirnos en el camino del Señor. Y la vivencia que tuvo el profeta Elías hoy nos va a servir como una enseñanza para poder comprender y quizás situarnos en el estado en el que estamos. Y en la palabra del Señor, en el pasaje que voy a predicar en esta hora, relata esa transición de Elías. Ejemplo de transiciones, el Creador nos las muestra. En la misma naturaleza vemos transiciones que son necesarias para que los días puedan avanzar. Vemos que a la transición de noche a día se le llama amanecer, ¿verdad? Y eso es una transición. El amanecer es esa transición que ocurre en el cambio de la noche al día. Y la transición del día a la noche se le llama el atardecer, ¿verdad? Tiene nombre esas transiciones. Vemos también transiciones en la misma naturaleza, como lo es en la oruga y la mariposa. A esa transición de oruga a mariposa se le llama metamorfosis. Diferentes transiciones que podemos ver en medio de nuestra naturaleza, porque el Dios creador utiliza la transición para transformar una cosa a otra, para convertir una cosa a otra. Y en medio de nuestra vida como seres humanos, como creyentes, en medio de la vida del creyente, las transiciones para aquellos que creen en el Señor y que deciden alinear sus vidas en obediencia a la palabra del Señor, a esas transiciones se le llaman desiertos. Aquellos desiertos que nos cambian, que nos transforman, que toman nuestras vidas, las rompen y las hacen nuevas. Es necesario que nosotros podamos entender las transiciones en las que nos toca enfrentar como creyentes, que son necesarias en medio de nuestros procesos, en medio de este estado intermedio entre una manera de ser a la manera en que Dios quiere llevarnos. Tiene que ocurrir cambios en nuestra vida que se vean, cambios palpables, cambios visibles, cambios que son evidentes de que algo ocurrió en nuestras vidas, de que algo sucedió en nuestras vidas. Es por eso que la palabra nos dice que somos nueva criatura en Dios, porque ocurre una transición en nuestro ser, en nuestra identidad, en lo que somos. Entonces, de acuerdo a la experiencia del profeta Elías, podemos ver, gloria a Dios, podemos ver que estas transiciones hoy nos quieren enseñar, hoy nos quieren modelar. Y yo dividí las transiciones de Elías por fases. Y hoy vamos a ver estas tres fases en las que yo dividí esta transición en la que vivió Elías. La fase 1 es la amenaza. Vemos que en el capítulo 19 empieza el proceso de la transición de Elías. En el capítulo 19 del libro de Primera de Reyes nos marca esa transición en la que vivió el profeta Elías. Y vemos, si se toma el tiempo de leer esa historia, versículos antes o los versículos finales del capítulo 18 de Primera de Reyes, podemos ver que estaba Elías en un momento culminante
fascinante en el ámbito ministerial, donde Dios lo expone, delante de mucha gente, de miles de personas, donde lo utiliza a Él para Dios asentar su poder, para Dios manifestar su poder, para Dios manifestarle al mundo lo que Él era, utilizando la figura de Elías. Y vemos a un Elías que solamente se puso en la disposición de obedecer y creer a Dios, que comenzó a hacer tal como el Espíritu le decía, tal como Dios le daba instrucciones. Y vemos que él, delante de muchos dioses que tenía cautivo un pueblo, al pueblo del Señor, dioses que habían confundido la fe de un pueblo, del pueblo de Dios, vemos Elías en medio de un proceso de obediencia, manifestando y siendo ese escenario para que todos vieran el poder de Dios en medio de la humanidad. Vemos que todos los dioses con letra minúscula fueron avergonzados delante del gran Dios, delante del Dios poderoso al que usted y yo le servimos. Vemos la destrucción y la matanza de todos aquellos Baales, de toda aquella gente que creía en los Baales, y fue un desastre lo que ocurrió allí a modo de verlo visualmente, ¿verdad? Pero en el modo del Señor ocurrió allí una victoria donde fue Dios quien prevaleció en medio de un mundo, de un pueblo que estaba siendo cautivo. Vemos también que luego de esto, vemos que a través de Elías también vemos un cumplimiento de una palabra profética, donde comenzó, Elías dijo que iba a llover. En el nombre del Señor, él dijo que iba a llover, y vemos ese desenlace del cumplimiento de esa palabra de bendición, de esa palabra donde un pueblo que había atravesado un periodo de sequía, había llegado el momento de recibir esa bendición tan esperada, de recibir esa bendición, aleluya, vital en medio de sus vidas. Vemos esa fase de Elías en esta exposición delante de todos, en este momento donde todos veían, aleluya, el Dios que él les servía, la obediencia como siervo de Dios. Todos pudieron ver la calidad y el calibre de obediencia el que tenía Elías ante Dios. Pero vemos en el capítulo 19 otra cara de Elías. Un Elías donde, si la palabra no lo menciona, no conocíamos este momento de Elías. No conocíamos este momento que atravesó Elías si la palabra no lo decía, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fue un momento que vivió Elías a solas. Y la primera fase de la transición en la que vivió Elías, que le llamé o le puse por nombre amenaza, fue en los primeros capítulos nos dicen esa amenaza en la cual él enfrentó en esa primera etapa de transición. Amenaza que lo llevó a huir, amenaza por aquella reina de aquel lugar, gloria a Dios, reina judía, ¿verdad? Que contenía el control del pueblo judío, de saber, y que había sido avergonzada por Dios, porque ella había decidido no creer en Dios. Y cuando nosotros decidimos no creer en Dios, pasamos a ser enemigos de Dios, enemigos, y ella, todo aquel que creía en Dios, representaba también un enemigo para ella. Pero en medio de esta contienda que ella tuvo con Dios, vemos la victoria de Dios en medio de esta contienda. Pero ¿qué tenía que ver Elías? Elías solamente era un siervo de Dios, era este instrumento de Dios. Sí, Elías recibió amenazas de muerte, amenazas peligrosas, donde él vio, cuando él escuchó esa amenaza, fue la oportunidad de salir corriendo, porque nosotros, los que decidimos creer en el Señor, hemos sido convocados a resistir a nuestro enemigo llamado Satanás, no a hacer carnadas de Satanás. Los que son hijos de Dios no son carnadas de Satanás. Fuimos llamados para resistir al enemigo. Cuando Elías escuchó esta palabra, dice la palabra del Señor,
que él huyó al desierto. Puso en Berseba a salvo a su criado, a su siervo, y se fue al desierto para salvar su vida. Claro, porque no nos vamos a quedar ahí. Yo también saldría corriendo para cuidar de mi vida. Yo no me voy a quedar ahí sabiendo que hay peligro. El libro de Proverbios dice, ¿verdad?, que el sabio ve el peligro y se va corriendo, se esconde, ¿verdad? Y Dios nos ha dado esa sabiduría para que hagamos lo que tengamos que hacer en el momento que tengamos que hacerlo. Y Elías, escuchando esta amenaza, salió huyendo a un desierto. Y fue en el desierto donde él a solas comenzó a manifestar lo que había en su alma. Luego de un proceso de exposición poderosa, donde él, estando solo, no se sentía solo porque estaba haciendo el escenario que Dios estaba utilizando para manifestar su poder. Pero en el desierto él comenzó a manifestar aquellas cosas que como humanos nos suceden, aquellas cosas que como humanos tenemos que atravesar. Dice la palabra del Señor en el versículo 3 de la palabra del Señor dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba que está en Judá, y dejó allí a su criado y se fue al desierto. El versículo 4. En medio de la amenaza, nosotros, los hijos de Dios, cuando estamos amenazados, no nos quedamos ahí. Si usted, estoy llevándolo al contexto en el que nosotros estamos viviendo y en el que nosotros nos podemos identificar. Cuando usted escucha que hay amenaza y que tu vida está en peligro, sal corriendo. Sal corriendo de ahí, porque si no, el enemigo ya amenazó que te iba a matar. Y te va a matar. Cuando tú y yo decidimos obedecer al Señor, cuando tú y yo decidimos seguir las instrucciones que Dios nos manda hacer, nosotros somos blanco de Satanás. Y Satanás se pone bien molesto porque a quien están poniendo en ridículo cuando Dios te usa es a él. A quien están poniendo en ridículo cuando Dios quiere utilizarte, cuando Dios quiere utilizar tu vida para manifestar su poder, el enemigo se pone airado, se pone furioso, porque demostramos que nuestro Dios es más poderoso que él, que ya no estamos bajo el dominio de él como antes lo tenía, sino que estamos bajo el control y el servicio del soberano Dios. Por lo tanto, en medio, aleluya, de las amenazas del enemigo, aleluya, y que tú sepas que tu vida espiritual está en riesgo, sal corriendo de ese escenario de amenaza, porque probablemente nos creamos, aleluya, que somos Dios para controlar, aleluya, el poder de las tinieblas, aleluya, el poder, aleluya, de Satanás, que también tiene poder. Aleluya, pero Dios no nos mandó, aleluya, que en medio de una amenaza meternos a ponernos cara a cara con Satanás, no, aleluya, el momento de exponernos lo prepara Dios, y Él peleará por nosotros. Vemos que Elías no hizo absolutamente nada, solamente obedecer las instrucciones de cómo colocar un altar. Fue Dios el encargado de descender fuego y quemar aquel altar. Fue Dios el encargado de descender fuego y quemar a todos aquellos dioses. Por lo tanto, nosotros somos siervos y siervas del Señor. El poder lo tiene nuestro Dios, y cuando Él quiere usarnos es Él, y por eso la gloria se la damos a Él, porque todo lo que tenemos es gracias a Él en medio de nuestras vidas. La primera fase de nuestras transiciones, o de la transición que vivió el profeta Elías, y que también nosotros atravesamos este tipo de transición, es las amenazas. Cuidado con las amenazas que Satanás te ha lanzado, que solamente tú conoces. Fíjese que este mensaje fue directo solo para Elías. Este mensaje no fue convocado a un pueblo, fue directo para Elías, fue algo personal. Solamente tú y yo conocemos aquello que representa una amenaza
Dios. Él salió corriendo porque él no quería perder su vida. Y llegó a la segunda fase de esta transición. Llegó al desierto. El desierto, dice la palabra en el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, aleluya, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, aleluya, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías afloró en esta fase de su transición lo que había en su alma. Ciertamente aquellas cosas que representan debilidad en nuestra vida, aleluya, nos lleva, gloria a Dios, a un estado de debilidad, porque son debilidades, que valga la redundancia. Nos lleva a un estado de debilidad que, si Dios no asuma el control de ella, nos lleva a la destrucción. Fíjese que Elías mostró un estado depresivo, un estado de cansancio, un estado de quemazón, aleluya, un estado donde él se sintió inferior a todos los demás, donde él quería que su vida terminara. ¿Cuánto? Si esto no es algo malo, esto es algo que nos pasa a todos. Pero nosotros tenemos que reconocer que en medio de ese proceso de transición tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que entregarle al Señor aún todo lo que hay en nuestra alma. Y en nuestra alma radican nuestras emociones. Y nuestras emociones no pueden llegar al punto de controlarnos. Sí, porque somos emocionales, comenzamos a manifestar aquello que sentimos, y eso está bien. Eso está bien. Cuando nosotros manifestamos aquello que sentimos, estamos levantándole una alerta a Dios a que intervenga en medio de nuestras vidas. Aunque Él, aún sin nosotros abrir nuestra boca, ya Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Y en medio de este estado donde Elías estaba vulnerable a la carne, vulnerable a las emociones, donde estaba cansado, drenado, gloria a Dios, deseó morirse, deseó terminar ya con su ministerio, ya se había cansado del trabajo. Eso lo expresó un hombre que tenía, yo no sé ni cómo medir la fe de Elías, pero la fe que tenía Elías sobrepasaba por mucho a la fe que yo tengo, que es la que yo conozco. Yo puedo decir de esa manera por las hazañas que Dios llegó a hacer, por la autoridad que él hablaba de parte de Dios, sin temor, sin miedo. Y en un proceso como este, en medio del desierto, aleluya, Elías comenzó a expresar lo que había en su alma. Y escucha bien, el desierto, que es el escenario donde nos transiciona a nosotros como creyentes. En el desierto nuestra alma es desnuda. En el desierto nuestras debilidades están todas al descubiertas. En el desierto nosotros comenzamos a hablar como antes no hablábamos. En el desierto comenzamos a expresarnos como antes no nos expresábamos. ¿Y qué está pasando ahí? Está pasando un proceso de transformación. Está pasando un proceso donde el Espíritu de Dios quiere intervenir en medio de nuestra vida y comenzar a hacer cosas nuevas. Dice la palabra que en medio de esta agonía de Elías, si lo podemos describir de esa manera, en medio de este estado emocional y espiritual en el que estaba viviendo Elías, entró en un sueño, porque estaba cansado físicamente también. Luego de haber caminado un día por el desierto, se cansó, comenzó a hablar lo que había en su alma y se quedó dormido. Y en medio del sueño, el ángel de Jehová lo despertó, aleluya. En medio del sueño donde las emociones tienen que allanarse, en medio del
aleluya, donde nuestra mente descansa, aleluya. El ángel de Jehová despertó a Elías y le dijo, come y bebe. Y cuando él abrió los ojos, de la nada había un bocado de pan y una jarra de agua. El pan que representa en nuestra vida espiritual la palabra de Dios. Si en los desiertos tuyo y mío nosotros no procuramos alimentarnos de esa palabra que es viva y eficaz y necesaria en medio de la vida del creyente, vamos a morir. Aleluya. Tú tienes que accionar a favor de esa búsqueda de alimentarte con esa palabra que es nuestro pan de vida, con esa palabra que es nuestro pan de vida, que hace, aleluya, que nuestro interior comience a transformarse. Eso es lo que significa el pan. También, gloria a Dios, aleluya, el agua, que es algo, un elemento vital en la vida del creyente. Una de las tipologías del Espíritu Santo es agua, y el agua del Espíritu Santo es una fuente inagotable que nos vitaliza, que nos da vida, precisamente cuando sentimos desfallecer. Precisamente esa agua del Espíritu Santo comienza a hacer efecto en nuestras vidas cuando sentimos que ya no podemos más, cuando sentimos que queramos soltarlo todo y abandonar al Señor. No, vemos que Dios intervino en el momento cuando Elías ya no podía más. Vemos la intervención y la manifestación del amor de Dios en medio de la vida de Elías. Aleluya, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de sus hijos. Fíjense bien que el ángel no le dio a la boca de comer Elías, le dio lo necesario que él tenía que adquirir, y la acción de Elías obedecer a la instrucción de Dios de comer y beber fue lo que comenzó a manifestar una transformación, una metamorfosis en la vida interior de Elías. Vemos que la palabra dice que el ángel le dijo, come y bebe. Aleluya. Come y bebe. Dios te va a tener la comida y la bebida que necesitas, pero tú tienes que accionar a comértela. Tú tienes que accionar a bebértela. Él no te va a dar, no va a hacer algo que tú puedes hacer. Todavía había fuerzas en la vida de Elías para él consumir alimento. Aleluya, dice la palabra del Señor, que cuando comió y bebió de aquel pan y de aquel agua que vino del cielo, gloria a Dios, dice la palabra del Señor, oh gloria a Dios, aleluya, que entró de nuevo en un sueño. Sí, hermanos, porque cuando nosotros ingerimos la palabra del Señor, cuando nosotros tomamos esa palabra y la tomamos como algo mío, cuando yo me aferro a esa palabra, en nuestra vida comienza a existir y a experimentar un estado como de éxtasis. Si quiero, hay cosas que quizás no la podemos explicar de una manera verbal, que solo la entendemos cuando la vivimos, que solo la entendemos cuando la experimentamos, gloria a Dios. Aleluya. Cuando él comenzó a tomar de aquel pan y a beber de aquella agua, el interior de Elías comenzó a transformarse. Dice que él entró en un sueño. Dios estaba dando descanso a la vida de Elías. Estaba trabajando con el corazón y el alma cansada de Elías, con las fuerzas físicas de Elías, con las fuerzas emocionales, espirituales. Y cuando se levantó por segunda vez, dice la palabra que el ángel de Jehová le dijo, come y bebe, porque el largo camino te resta. Y nos dice que Elías refutó a esas impresiones.
Si lo hizo, no lo sé, pero no lo especifica la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que en este segundo acto de obediencia, aleluya, esta segunda porción, aleluya, de la palabra, esta confirmación de lo que comió una vez, oh, esa doble porción de su Espíritu Santo fue lo necesario para fortalecer el cuerpo y la vida de Elías, que comenzó a caminar, aleluya, de una manera diferente. El alimento y el agua que le estaba dando Dios fue aquello que él necesitó para que sus pasos comenzaran a tomar un rumbo. No cualquier rumbo, el rumbo del propósito que Dios había trazado en la vida de Elías. Probablemente Elías no sabía hacia qué dirección caminar, pero el Espíritu de Dios, aquella doble porción que él había tomado, gloria a Dios, de agua, que dijimos que el agua representa el Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Cuando nosotros consumimos del agua y permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, él asume la función, aleluya, de nuestro guiador, aquel que conduce nuestros pasos, aleluya, por la verdad, aquel que conduce nuestros pasos hacia el propósito de Dios. Y dice la palabra que estuvo Elías caminando con aquellas dos porciones de alimento y de bebida durante 40 días y 40 noches. Usted sabe que no era un alimento común, no era un alimento como el que él acostumbraba a comer comúnmente, era un alimento que provenía del cielo, aleluya. Y cuando es Dios quien nos alimenta, el alimento no tiene fin o se extiende en el periodo de vida. Yo no sé cuánto a ustedes le ha pasado, escuchaba yo decir a Michelle que en estos tiempos, aleluya, hasta los vegetales no se le dañaban en medio, aleluya, de esta cuarentena, porque usted sabe que cuando nosotros experimentamos las bendiciones de Dios, la bendición de Dios, aleluya, aleluya, no se acaba, no cesa. Por eso cuando Elías, aleluya, visitó la viuda, oh gloria a Dios, y también Eliseo, bendito Dios, decía la palabra del Señor y confirmaba que lo poco que aquella viuda tenía no se escaseaba, ni la harina ni el aceite. Lo mismo experimentó, aleluya, Elías, en medio de este proceso de alimento, de sustento de parte de Dios. No se acabó la durabilidad de esos nutrientes en medio de su sistema, físico y en medio de su sistema emocional. Aleluya, fue capaz ese alimento de sustentarlo durante 40 días y 40 noches, lo necesario para llegar a las próximas fases, desenlace de la transición de Elías, la que llamamos, aleluya, la fase de la cueva. Fíjense que la fase de la cueva se encontraba en un monte. No era un desierto solamente donde Elías estaba transitando. La fase final del desierto fue llegar a una montaña, un monte. Aleluya. Escalar un monte, y usted sabe, gloria a Dios, que cuando uno escala montañas o montes, bendito Dios, aleluya, uno empeña toda su resistencia para poder subir y escalar, aleluya, un camino que tiende a ser más espinado, gloria a Dios. Y eso lo vivió Elías al salir del desierto, junto al monte Oreb. Monte Oreb, que significa el monte de Dios. Y en el monte de Dios había una cueva donde él se metió para atravesar la noche, para pasar la noche. Y en medio de esa cueva, gloria a Dios, aleluya, en medio de esa cueva, dice la palabra del Señor, que allí Elías tuvo otra experiencia. Fíjense que la vida de Elías
vemos el cambio de él a través de sus palabras. No cambió del todo, gloria a Dios, de una vez consumió el pan y el agua. Vimos que en la cueva él recibe un regaño de Dios. Cuando él se mete en esta cueva, Dios le dice: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Por qué estás ahí? Fíjense, él estaba en el lugar correcto, estaba en el monte de Dios, estaba en el monte Oré. Pero en medio del monte Oré, él estaba tomando y asumiendo una actitud incorrecta. Dice la palabra que él estaba escondido en la cueva y Dios le preguntaba: ¿por qué hace dentro de la cueva? ¿Qué haces ahí, Elías? Y él comienza a explicar que había un vivo celo delante de él, porque la gente había creído en los Baales y no en Dios. Y él se había quedado solo, él se sentía solo en medio del pueblo. Y en medio de ese proceso de soledad, aleluya, que él creía que estaba solo, sí, porque nosotros nos atribuimos a llegar a unas conclusiones que solamente Dios conoce, porque nosotros tenemos unas restricciones. Primero, que no lo sabemos todo. Segundo, que no sabemos la vida de los demás y queremos conocerlo y llegar a conclusiones absolutas. Y queremos llegar a conclusiones de lo que viven los demás porque nos afecta a nosotros, y es lo que le estaba pasando a Elías. Elías creía que sabía todo lo que pasaba en el pueblo. Él creía que porque estaba solo delante de los Baales significaba que era el único que creía en Dios. Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios, aleluya. El ojo que todo lo ve, el ojo que todo lo sabe, aleluya, le estaba aclarando lo que había en el corazón de Elías. Sí, porque nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que nuestros ojos carnales nos dicen, por lo que nuestros pensamientos conforme a nuestras propias conclusiones nos dejan saber. Si hay una palabra que ya estableció en nuestras vidas, aleluya, la palabra de Dios va a desafiar tu hoy, va a desafiar tu razonamiento, va a desafiar tus circunstancias, y es tu responsabilidad y la mía permanecer creyendo en el Dios que todo lo conoce, el que sabe lo que me va a pasar mañana. Y fíjese que Dios no le habló por lo que él estaba experimentando ahora. Le dijo a Elías: sal y párate a la puerta de la cueva. Esconde. No quiero que te escondas de mí. Él, después de haber caminado 40 días y 40 noches, él seguía teniendo miedo del enemigo. Usted sabe que cuando tú decides huir de las amenazas, aleluya, cuando tú decides huir de las amenazas y refugiarte en el desierto que quien lo controla es Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque la lógica del desierto no es predecible. El único que controla los desiertos del creyente se llama Jehová de los ejércitos. Y nadie puede definir o descifrar lo que ocurre en un desierto. Nadie sabe por dónde viene el enemigo. Nadie sabe lo que va a ocurrir más adelante, porque no podemos ver nada. Es por eso que en medio de los desiertos tenemos que aprender a confiar en el dueño de la logística de los desiertos, llamada Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos nos demuestra que en medio de los del desierto es Él quien nos cuida, es Él quien vela por nosotros, es Él quien sustenta nuestra vida física y espiritual, es Él quien tiene cuidado de nosotros. Solamente tenemos que creer y obedecer, aunque no entendamos. Usted sabe que cuando yo he vivido transiciones en nuestra vida, yo sé que estoy en una transición, porque no sé qué me va a pasar luego, porque estoy caminando como que no sé para dónde voy, aleluya, y ciertamente es fácil caminar cuando ya hay camino trazado, pero difícil caminar cuando no vemos el rumbo de nuestros pasos, aleluya. Pero en medio de los desiertos, nuestra dirección se llama
Y si nosotros no procuramos seguirlo a Él, aleluya, nos vamos a perder. Y no vamos a llegar hasta el monte de Dios. Hasta el lugar donde Dios va a terminar de transicionar nuestra vida. El monte de Dios se presentaba en medio de la vida de Elías. Ese proceso final, ese proceso que iba a significar el diseño de Elías nuevo para un nuevo momento de Dios. Fíjese que la palabra de Dios dice que Dios le ordenó a que saliera, que se parara frente a la cueva. Y dice la palabra que cuando él así lo hizo, él comenzó a tener una experiencia diferente. Usted sabe que cuando nosotros nos negamos a ponernos en la disposición que Dios quiere que tengamos delante de Él, no vamos a poder ver a Él. Encerrado en la cueva, Elías no iba a poder, aleluya, ver lo que vio parado en la puerta de la cueva. Hay momentos que Dios necesita que nosotros pongamos nuestros sentidos a lo que Él nos quiere traer. Dios no le estaba llamando la atención a Elías porque estaba en el monte de Dios. Era la actitud con la que había llegado al monte de Dios. La actitud de Elías no era la correcta. Impedía que él pudiera discernir dónde estaba Dios. No fue hasta que él decidió pararse a la puerta de la cueva que él expuso todos sus sentidos a lo que Dios quería hablarle. Dice la palabra que pasó un viento fuerte. El viento fue tan fuerte que los peñascos se soltaron de las montañas. Y dice la palabra que allí no estaba Jehová Dios. De momento empezó a temblar la tierra. Y dice la palabra que en ese temblor de tierra tampoco estaba Dios. Dice la palabra que comenzó a arder un fuego en aquel lugar. Y en medio del fuego tampoco estaba Dios. Y como yo sé cuándo o no está Dios, eso nos da el discernimiento. Aleluya. En medio de las transiciones hay momentos y escenarios que nosotros no hemos experimentado antes, que es necesario que aprendamos a discernir dónde está Dios en medio de nuestras vidas. Cuando Dios me está hablando y cuando Dios no me está hablando. El discernimiento me lleva, aleluya, a encajarme, aleluya, es ese puente que me lleva al otro momento en el que Dios me quiere llevar. El discernimiento es ese enlace que me encaja a que yo estoy siendo transicionado de mi momento antiguo a mi momento actual. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que comenzó un silbo apacible a pasar delante de Elías. Ese silbo apacible que él nunca había experimentado. Sí, porque las transiciones no todas son malas, nos llevan a una experiencia nueva con Dios. Nos lleva a un acceso diferente con Dios, sí, porque nuestras vidas son cambiadas. Como hemos abandonado una manera antigua de ser, a comenzar a adquirir un nuevo diseño de Dios en medio de nuestras vidas. Él comienza a mostrarnos misterios nuevos. Y Elías comenzó a experimentar, aleluya, una experiencia en el espíritu diferente. Dice la palabra que en ese silbo apacible él pudo identificar que Dios estaba allí, oh gloria a Dios. Y puso su manto sobre su cabeza, oh gloria a Dios. Y comenzó Dios a ministrar la vida de Elías. Usted sabe que, oh gloria a Dios, aleluya, que como, aleluya, Elías había expuesto su vida, su sentido a que Dios hablara y ministrara. Había echado a un lado su actitud de miedo, de
que el alfarero tome el control de nuestras vidas. Yo me imagino, aleluya, que aquel silbo apacible, como mismo nosotros no podemos ver el viento, aleluya, pero sí lo podemos escuchar. Aquel viento apacible comenzó a abrazar la vida de Elías, comenzó a abrazar, aleluya, porque cuando uno está deprimido, cuando uno está temeroso, aleluya, y él estaba solo, uno necesita, humanamente necesita sentirse una presencia de algo, un abrazo que nos demuestre amor. Y otra de las tipologías del Espíritu Santo estaba interviniendo en ese momento de la transición de Elías. El Espíritu de Dios como viento que abrazaba la vida de Elías, como viento, aleluya, que saturaba y abrazaba la vida de Elías. Yo sé que ese viento comenzó a abrazar a Elías y todo aquel dolor comenzó a echarse al suelo, aleluya. Yo sé que aquel viento, aleluya, apacible del Espíritu Santo de Dios comenzó a entonar canción a los oídos de Elías. Oh, gloria a Dios, porque era un sonido agradable a los oídos de Elías, apacible, que caía y traía sus emociones a un estatus de quietud. Oh, gloria a Dios. Y de esa manera es que Dios necesita que tú y yo estemos en los momentos de transición. Oh, gloria a Dios. Probablemente yo no sé ni dónde estoy parado ni por qué estoy aquí, gloria a Dios. Pero si algo yo estoy segura, y es que Dios está conmigo. Él identificó que Dios estaba con él. Era el viento apacible, aleluya, el silbo apacible. Oh, gloria a Dios, que evidenciaba que Dios estaba con él. Y sus oídos comenzaron a afinarse a la voz de Dios. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que él comenzó a escuchar una nueva instrucción de parte de Dios, que no se relacionaba con nada de aquello que él le había hablado a Dios. Fíjese que él le hablaba de lo que había pasado, él le hablaba de lo que había vivido, él le hablaba de la frustración que estaba sintiendo, pero Dios le estaba dando instrucción de lo que venía, de lo que proseguía, de lo que faltaba por hacer. Aleluya, y por eso nuestros ojos deben estar puestos siempre en el soberano Dios, porque nosotros no podemos aferrarnos, aleluya, a lo que estamos viviendo ahora, sino, aleluya, accionando lo que Dios ya dijo. Dice la palabra del Señor, que Dios le dijo a Elías, en el monte Oreb, en el monte de Dios, aleluya, bendito Dios, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto, otra vez por el desierto, sí, regresa por el desierto, por donde mismo tú viniste, regresa por él. Tú sabes que cuando nosotros atravesamos un desierto y logramos entender el propósito de él, nuestro trayecto por el mismo camino deja de ser el mismo, aleluya, porque no estamos caminando, oh gloria a Dios, por un camino desconocido, estamos caminando por un camino que ya atravesamos, gloria a Dios, y nuestro desierto, no, aleluya, los desiertos en el Señor, aleluya, no nos pueden afectar de la misma manera siempre, oh gloria a Dios, si atravesamos por él y Dios nos llevó al otro lado, regresar por él no va a significar una prueba, sino, aleluya, un camino a la obediencia del propósito de Dios, aleluya, no va a representar una tormenta, una dificultad, va a representar caminos seguros que me dirigen, aleluya, hacia el propósito determinado de Dios en medio de mi vida. Dice la palabra que Dios lo mandó a caminar por el mismo camino, tienes que regresar por el mismo camino, aleluya, bendito Dios, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Fíjese que Elías no estaba preparado a enfrentar a Jezabel.
en el momento que decidió huir, en el momento de la amenaza. Sí, regresó al mismo escenario. Aleluya. Pero transformado. Oh, gloria a Dios. Era necesario que Elías atravesaran estas transiciones en medio de su vida para prepararse para el nuevo momento de Dios. Por eso Dios no nos va a lanzar a un escenario si no estamos preparados. Él nos transiciona para prepararnos, para deformarnos y formarnos al diseño que tenemos que adquirir para ser victoriosos en Él. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Las transiciones son necesarias siempre en la vida del creyente. Por eso, sin la caída de la encabalgadura y el periodo de ceguera de Pablo de Tarso, si él no se hubiese caído de la encabalgadura, aleluya, ni tampoco hubiese tenido un periodo de ceguera, él no hubiese transicionado, aleluya, al llamado apostólico que Dios le había llamado. Sin ese periodo de encierro que tuvieron los discípulos durante la muerte de Jesús, aleluya, que estuvieron encerrados, acuartelados durante 3 días y vieron y tuvieron una visitación de Jesús transformado, ellos no hubiesen estado preparados para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Las transiciones nos preparan para el cumplimiento del llamado de Dios en medio de nuestra vida. Por eso Jesucristo nos modeló transición. Fue necesaria la aflicción, fue necesaria la muerte, aleluya. Fue necesaria la resurrección para podernos dar la salvación. Oh, gloria a Dios. No podemos esperar que nuestra vida sea estática en un mismo ciclo. Las transiciones van a venir y el momento que estamos viviendo es una transición que está viviendo la iglesia. No podemos turbarnos en medio de esta transición. Van a aflorar nuestras debilidades que representan una amenaza en medio de nuestra vida espiritual. Van a aflorar aquellas amenazas, aleluya, que van a desafiar tu salvación. Pero tú y yo debemos procurar comer del pan de la palabra. Tenemos que preocuparnos beber, aleluya, de esa agua del Espíritu Santo, que es lo que nos va a fortalecer en medio del proceso de la transición. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Definitivamente. Oh, gloria a Dios. Definitivamente Dios nos prepara y nos da la palabra necesaria en el tiempo necesario. Las transiciones nos enseñan los nuevos diseños de Dios en medio, nuevas instrucciones de Dios en medio de nuestra vida. Oh, gloria a Dios. Tenemos que entender y adaptarnos a una vida de transición. Oh, gloria. No nos enamoremos a un mismo estilo de manifestación de Dios, porque no todos los escenarios son iguales, o posiblemente requieren de una transformación de nuestras vidas para poder, aleluya, ser escenarios del poder de Dios en otro momento de Dios. Así que en esta hora yo quiero orar. Voy a orar en esta hora por peticiones que han puesto en medio de del chat también. Quiero orar por todas estas personas que nos están viendo. Gloria a Dios. No tengas temor cuando no entiendes lo que estás pasando en medio de tu vida. Acércate a la palabra de Dios. Procura llenarte del Espíritu Santo. Ahí recibiré todo lo que necesitamos para ser fuertes en medio de los procesos que tenemos que atravesar. En esta hora voy a orar en especial por
por mi familia, por Elías, que está atravesando un proceso de enfermedad bien difícil, por la fortaleza de mi mamá. También quiero orar por Emily y su familia, por el abuelo de sus niños. Gloria a Dios, por cada enfermo, por cada persona que está atravesando crisis de depresión. Las depresiones nos tocan a todos, pero que no te descontrolen a ti. Permite que la palabra de Dios te fortalezca en medio de ese proceso. En esta hora voy a orar. Quiero que la iglesia que está ahí conectada, gloria a Dios, aleluya, oren conmigo si en esta hora hay una vida que quiera recibir, que está cansado de sujetarse al mundo y a las presiones del mundo y quiere que el Espíritu Santo sea así. Aquí también vivimos dificultad, pero las dificultades, gloria a Dios, las vivimos dentro y fuera dentro y fuera de la iglesia. La diferencia está que estando en Cristo, siendo parte de la iglesia del Señor, las dificultades están controladas bajo el poder de Dios. Ahí está la diferencia. Oh, gloria a Dios. Así que en esta hora, gloria a Dios, voy a orar por salvación y voy a orar por cada una de estas peticiones. Padre celestial, Señor, te damos gracias por esta palabra hermosa. Ha edificado mi vida. Señor, ha fortalecido mi espíritu. Yo sé que de igual forma ha fortalecido la vida de todos aquellos que están escuchados en esta hora. Te pido, Padre eterno, que seas tú obrando, Dios, en medio de cada una de las necesidades de tus hijos. Señor, que en medio de su proceso ellos puedan comer de tu palabra, Señor, puedan ser llenados de tu Espíritu Santo, Señor, para ser fortalecidos en medio de esos procesos que nos transicionan hacia tu propósito, Dios. Padre celestial, en esta hora, Dios, yo te pido, Dios amado, Señor, que seas tu Dios alimentando a tus hijos. Señor, alimentando, Dios, a mi mamá, a Elías, Señor, a Emily, a su familia, Señor, al abuelo de los niños. Señor, a cada vida que necesita, Señor, ser alimentado con tu palabra. Ser llenado de tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora. Imparte fortaleza, Dios. Señor, te pido, Dios, que tú traigas salvación a aquel que hoy decide reconciliarse contigo, Dios, y caminar tras de ti, Señor. En esta hora te pido, Dios, Señor, que tú recibas su corazón y su vida hoy. Que tú escribas en su nombre en el libro de la vida y tú lo ayudes, Señor. Lo lleves de la mano en su caminar, Señor. Llévalo a cumplir tu propósito en medio de su vida, Señor. En esta hora, Padre eterno, príncipe de paz, Señor, fortalece a la distancia, Señor. Dios mío, desata milagros de sanidad, milagros, Dios, Señor amado. Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Dios de los cielos, que edifiquen, Señor, cada vida, que ellos puedan verte como tu cuidador, como su sustento, Señor. Como ese Dios que tiene cuidado de sus vidas, Señor amado. Que podamos ver y contemplar que tu ayuda ha estado ahí siempre, Dios. Que tu cuidado ha estado ahí siempre y no nos enfoquemos en aquello que no podemos descifrar, sino en aquello que nos lleva a proseguir, a caminarnos hacia ti, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Padre eterno, y te doy gracias, Señor Jesús, en esta hora. Les invito a que continúen, gloria a Dios, siguiéndonos a través de las redes de nuestra página en Facebook, IUJ Trigalde. Los mensajes también lo encontrarán en nuestro canal de YouTube, IUJ Trigalde Las Piedras. Ahí también podrán encontrar todos los mensajes que hemos predicado durante todo este tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aférrense al Señor en medio de estos procesos que nos transicionan a un nuevo tiempo en Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. A mi iglesia les amo, les extraño.
Un abrazo cibernético, gloria a Dios, y que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.